Hoy vamos a preparar un delicioso pastel de café con una textura increíblemente esponjosa y un relleno de crema de café que combina a la perfección con el sabor de las nueces y el toque crujiente del caramelo. Es un pastel elegante, muy fácil de elaborar, siguiendo cada paso y perfecto para celebraciones o para disfrutar en familia. En este tutorial encontrarás todo el proceso explicado con detalle para que puedas conseguir un resultado espectacular. Comenzamos añadiendo 6 huevos enteros al bol de la batidora. Los batimos durante 1 minuto y a continuación incorporamos una taza de azúcar que equivale aproximadamente a 200 gramos. Ahora ponemos la batidora a velocidad alta y batimos durante unos 8 minutos o hasta que la mezcla triplique su volumen. Sabremos que está lista cuando los huevos y el azúcar tengan una textura muy esponjosa, aireada y un color mucho más claro, tal como puedes ver aquí. En este momento añadimos 2 cucharadas de aceite vegetal de sabor suave junto con media cucharadita de esencia de vainilla. Batimos únicamente unos segundos solo hasta integrar todos los ingredientes y listo. A continuación vamos a incorporar 180 gramos de harina común. La tamizamos y la añadimos en 2 tandas mezclando suavemente con una cuchara de madera o una espátula mediante movimientos envolventes para no perder todo el aire que hemos conseguido durante el batido. Una vez incorporada toda la harina, seguimos mezclando suavemente hasta comprobar que no queda ningún grumo y obtenemos una masa completamente homogénea. Ahora pasamos la mezcla a un molde de 26 centímetros de diámetro. Antes lo habremos engrasado ligeramente y forrado con papel de horno tanto en el fondo como en los laterales para facilitar el desmoldado. Llevamos el molde al horno y horneamos a 180 grados durante aproximadamente 45 minutos o hasta 1 hora, dependiendo de cada horno. Como siempre, realizamos la prueba del palillo. Si al introducirlo sale limpio, nuestro bizcocho estará perfectamente horneado. Una vez listo, le damos la vuelta, desmoldamos con mucho cuidado y dejamos que enfríe sobre una rejilla. Si es posible, coloca la rejilla sobre una superficie elevada para que el vapor pueda salir también por la parte inferior. Este pequeño detalle ayuda a que el bizcocho se enfríe de manera uniforme y conserve una textura perfecta. Aquí quiero enseñarte otro bizcocho elaborado con 8 huevos para que puedas apreciar la diferencia. Como puedes ver, el de 8 huevos tiene una altura mayor que el elaborado con 6 huevos, así que puedes elegir la opción que mejor se adapte al pastel que desees preparar. Cuando los bizcochos estén completamente fríos, vamos a cortarlos en 3 o 4 capas según el grosor que prefieras. Voy a utilizar un cortador y realizaré cada corte aproximadamente a 2,5 cm para obtener láminas uniformes. Después de cortar los bizcochos, prepararemos nuevamente el mismo molde y lo forraremos con film transparente o acetado para facilitar el montaje del pastel. Antes de comenzar con el relleno, quiero comentarte algo importante. Normalmente en mis tutoriales siempre recomiendo humedecer muy bien los bizcochos con un almíbar elaborado con agua y azúcar. También puedes utilizar un almíbar de azúcar caramelizada o incluso algún jugo de fruta según tus preferencias. Sin embargo,
embargo, en esta ocasión voy a preparar un pastel tipo Sara utilizando una crema de café muy cremosa y deliciosa, por lo que he decidido no mojar los bizcochos. El resultado queda igualmente espectacular. Comenzamos colocando la primera capa de bizcocho y extendemos una buena cantidad de crema de café. Sobre la crema añadimos nueces picadas al gusto y también mezcla que he preparado con nueces y un delicioso crunch de caramelo finalmente triturado. Esta combinación aporta una textura increíble y un sabor maravilloso. Extendemos bien la crema para formar una capa uniforme, añadimos las nueces y el caramelo, colocamos otra lámina de bizcocho y repetimos el mismo proceso: crema de café, nueces y mezcla de caramelo. Continuamos así hasta conseguir la altura deseada. Voy a preparar dos pasteles siguiendo este mismo procedimiento. Finalizo cada uno colocando la última capa de bizcocho en la parte superior, que será la base al darle la vuelta posteriormente. De esta manera, cuando desmolde el pastel, la superficie quedará perfectamente lisa y bonita para decorar. Transcurrido este tiempo, desmoldamos con mucho cuidado y cubrimos completamente cada pastel con la misma crema de café. Voy a realizar una decoración bonita y diferente en cada uno de ellos para que tengas varias ideas y puedes elegir la que más te guste. Además, utilizaré dulce de leche para aportar un toque aún más especial. Con la cantidad de crema que he preparado, tengo suficiente para rellenar ambos pasteles junto con las nueces y el resto de ingredientes del relleno. Pero eso no es todo, también te voy a enseñar cómo hacer esta misma receta en versión pastel de plancha. Es una opción perfecta si prefieres obtener muchas más porciones más finas y fáciles de servir en lugar de una tarta alta de cumpleaños. La elaboraremos en una bandeja de horno y verás lo bonita que queda, además de una decoración muy sencilla y elegante con dulce de leche. Así tendrás varias opciones para preparar esta receta: un pastel alto y espectacular para celebraciones o un pastel de plancha perfecto para compartir con más personas. Una vez montados, llevamos los dos pasteles a la nevera durante un mínimo de 2 horas. Este reposo es muy importante porque permite que la crema adquiera consistencia y que todos los sabores se integren perfectamente. Quiero contarte que a continuación encontrarás la receta completa de la crema de café y también la receta del delicioso caramelo con nueces que he utilizado para este pastel. Todo está explicado paso a paso para que puedas elaborar esta tarta exactamente igual o adaptarla a tu gusto. Ahora vamos a preparar el caramelo con nueces. Para elaborarlo solamente voy a utilizar azúcar que dejaré caramelizar hasta obtener un bonito color marrón oscuro. Es importante que tenga un buen color pero sin llegar a quemarse, porque entonces amargaría. No lo dejes solo ni un momento, mantente siempre pendiente del caramelo. Puedes mover ligeramente al recipiente de vez en cuando para ayudar a que el azúcar se funda de manera uniforme, pero vigilándolo constantemente. Cuando alcance este precioso color que ves aquí, añadiré las nueces. En mi caso utilizo nueces, pero tú puedes sustituirlas por frutos secos que más te gusten. A continuación, vierto la mezcla con mucho cuidado sobre un papel de horno para evitar quemaduras. Extiéndela y separa un poco los trozos para que no quede una placa demasiado gruesa y luego sea mucho más fácil romperla. Deja que se enfríe completamente. En aproximadamente media hora estará listo. Una vez frío, se rompe fácilmente en trozos y lo trituramos muy finamente con un procesador de alimentos hasta obtener un delicioso crunch de caramelo con nueces. Esta preparación es una auténtica maravilla. Puedes utilizarla para decorar tartas, rellenar bizcochos
muchos colocarla entre capa y capa como hago yo en este pastel o incluso para acompañar helados y otros postres. Aporta un toque crujiente y un sabor a caramelo espectacular que hace que cualquier elaboración resulte aún más deliciosa. También te voy a enseñar la receta completa de la crema de café para que tengas todo reunido en un mismo vídeo y puedas preparar este pastel exactamente igual al mío o adaptarlo a tu gusto. Si este tutorial te ha gustado, compártelo para ayudarme a que más personas conozcan mi trabajo y aprendan con mis recetas, mis consejos y mi manera de explicar. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame un comentario contándome desde qué país me estás viendo. Me hace muchísima ilusión conocer desde dónde seguís mis vídeos y saber cuántos países forman parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por acompañarme y quédate para ver a continuación la receta de la crema de café. Estoy segura de que te encantará y de que podrás preparar un pastel espectacular en tu casa. En el tutorial de hoy vamos a elaborar una crema extra firme de café, una crema deliciosa que hace tiempo quería tenerla en mi canal. En la lista de muchas cremas que ya tenemos, pues añadimos esta también, súper cremosa, firme y deliciosa, perfecta para rellenar tartas, decorar pasteles y hacer elaboraciones increíbles con esta deliciosa crema. La textura queda impresionante y el sabor, madre mía, delicioso de verdad. Así que vamos directamente con los ingredientes. Comienzo añadiendo 8 huevos enteros en un bol apto para calor. Añado también 300 gramos de azúcar blanca común y remuevo un poco con unas varillas para mezclarlo todo. Ahora llevo el bol al fuego donde ya tengo preparada una cazuela para el baño María. Coloco el bol sobre la cazuela y sin dejar de remover voy a esperar hasta que los huevos y el azúcar alcancen una temperatura de 80 grados Celsius. Mira el cambio de cuando empezamos y cómo los huevos y el azúcar al calentarse van cambiando completamente la textura. Mira esta espuma que se forma por encima. Es muy importante no dejar nunca de remover. Si no es constantemente, por lo menos a cada ratito para evitar que los huevos se coagulen. Coloca un temporizador si tienes, muchísimo mejor. Así estarás segura o seguro de que los huevos están alcanzando los 80 grados y quedan perfectamente cocinados y muy bien pasteurizados. Y mientras seguimos removiendo, cuéntame aquí abajo en los comentarios desde qué país me estás viendo y saber desde dónde siguen mis recetas y mis tutoriales. Una vez alcanzados los 80 grados Celsius, así tiene que quedar la mezcla. Mira la espuma que queda por arriba. Ahora aparto el bol del baño María y dejo que la mezcla baje un poquito la temperatura. Ha bajado aproximadamente a 60 grados y aquí es donde voy a añadir de 2 a 3 cucharadas de café soluble tipo Nescafé. Esto es opcional, si quieres lo puedes disolver aparte con un poquito de líquido, pero no te preocupes porque poco a poco se va disolviendo perfectamente dentro de la mezcla. Una vez que tengo completamente fría la crema de huevos con café, voy a añadir en otro bol 2 paquetes de mantequilla de 250 gramos cada uno. En total 500 gramos de mantequilla a punto de pomada. Mira la textura, el dedo se tiene que hundir fácilmente así como te lo estoy mostrando. Este paso es súper importante para conseguir una crema verdaderamente cremosa y deliciosa. Voy a comenzar batiendo la mantequilla aproximadamente durante unos 5 minutos y cada cierto tiempo paro la batidora para bajar bien los laterales del bol porque la mantequilla suele quedarse pegada y necesitamos integrarla perfectamente toda. Una vez que la mantequilla ha triplicado su volumen y tiene esta textura tan cremosa, voy a comenzar a añadir poco a poco en varias tandas la crema de huevos con café. Voy batiendo, paro, repaso laterales, bajo la crema hacia el centro y vuelvo a añadir más crema de café con huevos, así hasta terminar toda la cantidad o la cantidad que tú necesites preparar. Si quieres hacer menos cantidad, simplemente utiliza 4 huevos, 150 gramos de azúcar y solamente 250 gramos de mantequilla.
Y mira esta textura de verdad, mira qué crema tan perfecta he conseguido. Súper cremosa, firme y deliciosa. Madre mía, ni te cuento cómo está esto de bueno. Ahora la voy a pasar, como hacemos siempre en mis tutoriales, a mangas pasteleras para enseñarte bien la textura final. Esta crema es perfecta para rellenar pasteles de plancha, tartas de varios pisos, tartas de cumpleaños, decoraciones, cubrir pasteles antes del fondant y muchísimas elaboraciones más. Además, combina perfectamente con nueces, caramelo, toppings o cualquier relleno que se te ocurra. Pero sinceramente, así tal cual con este sabor a café, queda deliciosa de verdad. Voy a utilizar la boquilla grande número 1E y la 1M de Wilton y te voy a enseñar varias decoraciones en platos, vasos y cuencos para que puedas ver perfectamente cómo trabaja esta crema. Mira qué firme queda, mira esta textura mousse tan espectacular. Incluso le doy la vuelta al plato para demostrarte que la crema no se cae, no se mueve y no le pasa absolutamente nada. Prueba de gravedad superada al 100%. Lo único que sí te aconsejo es que una vez terminada la crema, si la vas a utilizar pronto, mejor no la guardes en la nevera. Al tener bastante cantidad de mantequilla, endurece muchísimo y luego para volver a utilizarla tendrás que dejarla nuevamente a temperatura ambiente y posiblemente volver a batirla o removerla con una espátula para recuperar esta textura tan cremosa. Mi consejo es dejarla tapada con plástico en contacto directo y conservarla fuera de la nevera si la vas a utilizar al día siguiente o en pocas horas. Y si esta receta te está gustando, comparte este tutorial con algún amigo o amiga que creas que van a disfrutar muchísimo preparando esta crema. Así me ayudas muchísimo a que más personas conozcan mis recetas y también mi canal. Suscríbete si todavía no estás suscrito, activa la campanita y no te pierdas los próximos tutoriales porque voy a utilizar esta crema en futuros pasteles y recetas que te van a encantar. Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima receta. Este relleno de plátano o banana para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También sirve para elaborar un rico helado con galletas o chocolate y canela. Una de las particularidades de esta crema de plátano o banana es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aquí en España se le dice banana a la normalita, que es dulce y más pequeña, plátano a una variante parecida un tanto menos dulce. En España la variedad no es muy alta y la llamamos plátano a esta fruta. Así en algunos países le llamamos plátano, pero si viajamos a Centroamérica nos daremos cuenta de que le llaman banana o banano, mientras que en Cuba le dicen guineo. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es igual a la de España. Es una variedad muy dulce pese a su pequeño tamaño, por lo que se usa mucho en pastelería, repostería y en la elaboración de muchísimos tipos de postres. Dicho esto, seguiré con la receta llamando a esta fruta banana y de esta manera no habrá error en su traducción a otros países. Aprender cómo hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pastel es sumamente sencillo, bastará con seguir estos pasos con detalle. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 5 plátanos o bananas. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade las bananas cortadas, 5 unidades que son unos 500 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueves de vez en cuando y las dejas que hiervan por 2 minutos. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando las bananas con un tenedor o tritúralas como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego y al puré de bananas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo.
Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla. Haz lo mismo, pero si no quieres triturar las bananas muy finas, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita generosa de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de bananas a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de bananas ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos o bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Esta crema no te sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas de varios pisos. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos y como aún me sobraba crema, la utilicé para elaborar 3 ricos helados de sándwich. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Muchas gracias y hasta pronto.
Hoy vamos a elaborar una receta muy fácil, muy económica y al alcance de todos. Se trata de un delicioso pastel de fresas con crema de fresa, perfecto para cuando necesitas muchas raciones. Es una receta que te voy a explicar paso a paso, ideal para un candy bar, para una fiesta o simplemente para disfrutar en casa de un postre rico casero y muy resultón. Antes de empezar, me encantaría que me dejaras en comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me hace muchísima ilusión leeros y saber hasta dónde llegan mis vídeos. Y ahora sí, vamos con la receta. En el bol de la batidora voy a añadir 8 huevos de talla M. Voy a batir durante aproximadamente 1 minuto hasta que los huevos empiecen a espumar ligeramente. A continuación añado 300 gramos de azúcar blanca común. Aquí puedes ajustar la cantidad a tu gusto. Puedes añadir 200 gramos si lo prefieres menos dulce o incluso mezclar mitad azúcar blanca y mitad azúcar moreno o de caña. Voy a batir durante unos 6 minutos hasta que los huevos con el azúcar hayan triplicado su volumen y tengamos una mezcla muy esponjosa. Ahora añado 1/4 de taza de aceite suave sin sabor. Lo voy a batir por unos segundos, lo justo para que se integre bien en la mezcla. Apago la batidora y retiro el bol. Este es el punto perfecto. Ahora voy a añadir 300 gramos de harina que voy a tamizar en 2 tandas. Voy a mezclar con unas varillas manuales con movimientos suaves y envolventes para mantener todo el aire que hemos conseguido. Añado la segunda tanda de harina y termino de integrar con cuidado. Repaso con una espátula para asegurarme de que todo está perfectamente mezclado. Voy a repartir la masa en 2 bandejas, como si fuera para hacer planchas de brazo de gitano. Extiendo bien la masa y doy unos pequeños golpecitos para eliminar posibles burbujas de aire. Llevo al horno precalentado a 180 grados y voy a hornear cada bandeja durante unos 15 a 20 minutos dependiendo de tu horno. Una vez horneadas, coloco un papel de horno por encima, le doy la vuelta, retiro el papel y vuelvo a girar para dejar la parte bonita hacia arriba. Estas planchas se enfrían muy rápido porque son finitas. Ahora coloco una de las planchas sobre una bandeja donde voy a presentar el pastel. Aquí puedes añadir un almíbar si quieres, pinchando un poco el bizcocho para que absorba mejor, pero yo en esta ocasión voy a poner directamente una capa generosa de mermelada de fresa. A continuación, añado una capa de crema de fresa utilizando una manga pastelera. Esto es muy importante para no arrastrar la mermelada. Después, simplemente aliso con una espátula muy suavemente. También puedes utilizar una bolsa si quieres. Coloco la segunda plancha de bizcocho por encima y repito el proceso. Añado otra capa generosa de mermelada de fresa, en total unos 600 gramos aproximadamente, y vuelvo a cubrir con otra capa de crema de fresa. Ahora te enseño un truco que te va a encantar. Con una regla larga voy a marcar el pastel, primero en 3 partes y luego en las porciones que quiero servir. Así ya lo tengo listo antes de decorar y me resulta muchísimo más fácil. Para la decoración me he reservado un poco de crema y con una manga pastelera y la boquilla 1M de Wilton hago unas rosetas por encima. Termino decorando con fresas frescas. Y listo, mira qué pastel más bonito, súper fácil de hacer, muy económico y con el que puedes sacar más o menos 30 o 35 raciones. Además, es una receta muy versátil. Si quieres puedes hacer esta misma base en versión de chocolate, sustituyendo un par de cucharadas de harina por un par de cucharadas de cacao puro sin azúcar. También puedes cambiar la fruta. En lugar de fresas puedes utilizar frambuesas, cerezas, arándanos, haciendo tu propia mermelada, triturando la
fruta y dejándola más fina o más entera según tu gusto. Con arándanos, por ejemplo, queda un color precioso que te recomiendo muchísimo. Y ahora no te vayas porque a continuación te voy a enseñar cómo preparar esta crema deliciosa que hemos utilizado para elaborar el pastel, para que tengas todo en un solo vídeo y no tengas que buscar la receta por separado. Así la puedes guardar, compartir, que te lo agradezco muchísimo, y tenerla siempre a mano cuando la necesitas. Muchas gracias y seguimos. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema extra firme de fresas perfecta para rellenar tartas, pasteles de plancha, cupcakes, brazos de gitano, bollería casera, vasitos individuales y también para decorar postres con una terminación bonita, limpia y profesional. Es una crema muy fácil de elaborar, con ingredientes sencillos, económica y con una textura firme, suave y cremosa al mismo tiempo. Además, no lleva mantequilla y puedes ajustar el dulzor a tu gusto utilizando el endulzante que prefieras. Una crema muchas veces marca la diferencia en un postre casero porque no solo aporta sabor, también aporta jugosidad, estabilidad y una presencia preciosa cuando cortamos la tarta o decoramos con una manga pastelera. Y esta crema de fresas cumple con todo eso. Tiene un sabor natural delicioso, un color precioso y una consistencia perfecta para trabajar. Si te gustan este tipo de recetas caseras explicadas paso a paso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna receta nueva. Primer paso: lava muy bien 600 gramos de fresas, retira las hojas y córtalas en trozos pequeños. Intenta elegir fresas maduras, aromáticas y de buena calidad, porque cuando una receta lleva fruta natural, el sabor final depende muchísimo del producto. Cuando ya tengas las fresas cortadas, pásalas a una cazuela o una sartén amplia. Añade el zumo de medio limón, que son aproximadamente unos 50 mililitros. El limón no aporta sabor, también ayuda a realzar el gusto natural de la fruta, a equilibrar el dulzor y ayuda a que las fresas no se oxiden. Añade también 2 cucharadas colmadas de azúcar de coco. El azúcar de coco lo puedes sustituir por azúcar moreno, miel, azúcar común o el endulzante que más te guste. Aquí puedes adaptarlo completamente a tu gusto. Lleva la cazuela al fuego medio. Remueve de vez en cuando y deja cocinar durante unos 2 a 3 minutos. Las fresas son una fruta muy apreciada en repostería por su aroma fresco, su ligero punto ácido y su color natural tan bonito. Además, contienen vitamina C, antioxidantes y mucha agua, por eso aportan frescura a cualquier crema o relleno. Verás cómo las fresas empiezan a soltar su jugo, se ablandan y desprenden un aroma delicioso. Muchas personas piensan que al cocinar la fruta pierde todas sus propiedades, pero realmente no es así. Puede reducirse una pequeña parte de algunas vitaminas sensibles al calor, pero la fruta sigue conservando minerales, fibra, sabor y gran parte de sus beneficios. Además, al cocinarlas conseguimos concentrar el sabor y una textura ideal para cremas, mermeladas, compotas, rellenos y salsas dulces. Por eso las fresas cocinadas funcionan tan bien en repostería. Cuando estén listas, retira la cazuela del fuego. Ahora tritura las fresas para conseguir un puré fino, liso y sin trozos grandes. Si deseas una crema todavía más fina, puedes colar el puré para retirar las semillas. Yo lo dejaré así tal cual. Y aprovecho para decirte que si este vídeo te está gustando, puedes dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me encanta leeros y saber desde dónde seguís las recetas. Con el puré de fresas todavía caliente, añade 4 yemas de huevo. Las yemas aportan cremosidad, suavidad y un acabado mucho más rico en boca. Agrega también 60 gramos de maicena y una pequeña parte de leche. Si no quieres utilizar maicena, puedes sustituirla por 120 gramos de harina común. Mezcla bien hasta disolver todo y evitar grumos. Después añade el resto de la leche poco a poco mientras sigues mezclando. La cantidad total de leche es de 300 mililitros. Puede estar fría o templada. Ambas opciones funcionan perfectamente. Lleva nuevamente la mezcla al fuego medio alto. Ahora cocina
crema sin dejar de remover en ningún momento. Es importante remover bien el fondo y las esquinas de la cazuela para que la crema espese de forma uniforme y no se pegue. Poco a poco verás cómo cambia la textura, pasará de líquida a una crema espesa, brillante y con mucho cuerpo. Cuando esto ocurra, añade la vainilla o la esencia de fresa, solo un toque para acompañar el sabor natural de la fruta sin taparlo. Ahora pasa la crema a un recipiente apto para calor. Cubre con plástico en contacto tocando la superficie para evitar que se forme costra. Primero deja que pierda el calor a temperatura ambiente, después llévala a la nevera durante un mínimo de 2 horas hasta que esté completamente fría y firme. Una vez fría la crema de fresa, seguimos con el siguiente paso. En un bol grande añade 500 ml de nata muy fría. Yo utilizo nata de origen vegetal, nata Ambiente Puratos, pero puedes utilizar la que tú quieras, nata de origen vegetal o nata de origen animal. Bate durante unos minutos hasta conseguir picos firmes. Debe quedar estable y muy cremosa. Saca la crema de fresas de la nevera y bátela unos segundos aparte para devolver la suavidad. Esta crema base por sí sola ya está deliciosa. La puedes utilizar como relleno para mil hojas, tartaletas, donuts, croissants, napolitanas o incluso como crema para servir en copas de postre. También funciona muy bien como base para otros postres caseros. Ahora incorpórala poco a poco a la nata montada. La incorporas en 2 tandas. Bate a velocidad media hasta integrar todo. Enseguida obtendrás una crema firme, lisa, aireada y muy fácil de trabajar. Como puedes ver, esta crema marca muy bien con la manga pastelera. Para la decoración estoy utilizando la boquilla 1M de Wilton, ideal para hacer rosetones clásicos bonitos y con bastante volumen. También puedes utilizar la boquilla grande número 1E, perfecta para decoraciones más marcadas, elegantes y vistosas. Con cualquiera de las 2 boquillas, esta crema responde muy bien porque tiene estabilidad y mantiene la forma. Eso la hace ideal para decorar cupcakes, bordes de tartas, rosas sencillas, copetes altos o terminaciones profesionales. Esta cantidad te dará para rellenar una tarta de 20 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de crema o para un pastel de plancha completo. También puedes preparar varios vasos individuales o una buena cantidad de cupcakes decorados. Además, la puedes elaborar con un día de antelación sin problema. Se conserva muy bien en la nevera durante unos 4 a 5 días, siempre bien tapada. Si te ha gustado esta receta, no olvides regalarme un me gusta y compartir este vídeo con familiares y amigos para que más personas puedan preparar esta deliciosa crema de fresas en casa. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas recetas. Déjame también en los comentarios desde qué país me estás viendo y cuéntame para qué utilizarás esta crema, porque me encanta leeros y conocer vuestras ideas. Y si hay alguna crema de fruta que te gustaría que prepare próximamente, como crema de mango, limón, piña, frutos rojos, melocotón o la fruta que más te guste, déjamelo aquí abajo en los comentarios porque estaré encantada de leerte y traer nuevas recetas al canal. Muchísimas gracias también a todos los miembros del canal, a los nuevos seguidores y a todas las personas que apoyáis cada vídeo con vuestro cariño, vuestros comentarios y compartiendo las recetas. En este canal encontraréis muchísimas recetas con fruta, tartas, rellenos,
postres caseros, masas, cremas y muchas ideas fáciles para preparar en casa. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Os mando un abrazo enorme, que disfrutéis muchísimo de la receta y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.